Hay una historia que no es solo un relato más. Es el relato grabado en la médula misma de nuestra civilización. Lo escuchamos por primera vez en susurros de cuna. Lo vimos representado en las vidrieras de las catedrales, en frescos que cubren bóvedas celestes, en los libros que moldearon culturas y leyes. La historia de nuestro origen, la que se cuenta al oído de cada generación como si fuera memoria heredada. Un jardín perfecto. Un hombre formado del polvo por manos divinas. Una mujer nacida de su costilla. Dos seres desnudos, puros, viviendo en armonía bajo la mirada atenta de su creador. Es el mito de Adán y Eva, la primera página del gran libro de lo humano, el fotograma cero de la película de nuestra existencia. Pero detente, no lo tomes aún como lo que te enseñaron, porque detrás de esa imagen serena se esconde algo más. Este no es solo un cuento para adormecer niños o decorar vitrales. Es el pilar sobre el que se levanta toda la estructura de la culpa, del pecado, de la necesidad de redención, de la propia idea de lo que creemos que significa ser humano. Es el relato que pretende responder a la pregunta más inquietante: ¿de dónde venimos? Y lo hace de manera poética, simple, reconfortante. Venimos de un acto de amor consciente, de un designio divino. Somos especiales, únicos, moldeados a imagen y semejanza del mismísimo Dios. Pero ¿qué si esta historia es la mentira más eficaz, más influyente, más devastadora que jamás se contó? Cierra los ojos un instante. Siente el peso de esa posibilidad. Si el mito fundacional, el relato del Génesis, es una invención, todo el edificio construido sobre él se desmorona. El pecado original se desvanece como humo en el viento. La necesidad urgente de un Salvador pierde su sentido. La autoridad de las instituciones que se autoproclamaron administradoras de esa salvación queda al descubierto como un castillo de naipes. Este mito no explica solo nuestro origen, justifica la jerarquía, el sufrimiento, la enfermedad, la muerte. Nos dice que todo es consecuencia de un acto de desobediencia. Pero la mente humana, cuando se atreve a ser libre, nunca deja de preguntar: ¿y si esa historia no fue hecha para explicarnos, sino para aprisionarnos? Si su propósito real no era liberarnos con la verdad, sino controlarnos con la culpa. Hoy no vamos a discutir teología, ni a perdernos en los laberintos de interpretaciones. Hoy colocamos el mito en el banquillo de los acusados y presentaremos dos testigos. Primero, Baruch Spinoza, el pensador que se atrevió a leer el Génesis con la lógica como lupa, no como el niño asombrado, sino como el adulto que examina un contrato buscando la trampa. Y segundo, la ciencia, la observación, la prueba material. Lo que resulta del choque entre la lógica pura y la evidencia forense es devastador. No una corrección, sino una demolición total del mito. Empezaremos con Spinoza, que mucho antes de los telescopios ya había encontrado la grieta fatal, la contradicción en el corazón del relato. Para él, Dios no es un viejo de barba en el cielo. Dios es el orden mismo del universo, la perfección sin pasiones, sin celos, sin arrepentimientos. ¿Cómo puede un ser perfecto dar una orden arbitraria? ¿Por qué colocar un árbol prohibido si ya sabe el resultado? ¿Por qué temer que el hombre sea como uno de nosotros? Spinoza señala: el Dios del Génesis no es un Dios, es un personaje literario, reflejo de las pasiones y miedos humanos, un jefe tribal hecho divino por la imaginación de los hombres del bronce. El relato es un drama humano, no un acto divino. Dios que se pasea y pregunta: ¿dónde estás, Adán? No es omnisciente. Dios que explota en ira y lanza maldiciones no es perfecto. Es un tirano literario, un reflejo de nuestros defectos. La lógica de Spinoza lo deja claro. El Génesis no es la historia de un creador, es el espejo de quienes lo escribieron. Y si desmontamos la lógica del mito, ¿qué nos dice la ciencia? El universo no tiene 6.000 años, tiene 13.800 millones. La Tierra no se formó en 6 días, surgió hace 4.500 millones. Las plantas no nacieron antes que el Sol. Los humanos no descienden de dos únicos seres. Somos fruto de miles de generaciones, de un linaje que comparte ADN con los simios. El mito no es solo ilógico, es falso, físicamente imposible. La ciencia nos da una historia más compleja, más extraña, más hermosa, la de un cosmos que crea conciencia,
tras miles de millones de años de evolución. Y sin embargo, el mito persiste. ¿Por qué? Porque el mito no trata del origen del mundo, trata del origen del poder. Es un manual para fabricar obediencia, para implantar la culpa original, el virus que se instala al nacer, la deuda que nunca pediste y que solo las instituciones pueden perdonar. El modelo de negocio perfecto. Primero te declaran enfermo, luego venden la cura. Hoy hemos dado el primer paso. Hemos empezado a tirar del velo. Lo que parece un abismo es la puerta a la libertad. Ahora que Spinoza ha desmantelado la fachada lógica del mito, llega el turno del testigo que no habla en parábolas ni en metáforas. La ciencia. La ciencia no ofrece consuelos fáciles, pero tampoco exige fe ciega. Lo que ofrece es la verdad tal como la muestran las pruebas. Y lo que esas pruebas revelan es implacable. Miremos primero el tiempo. El Génesis nos habla de un universo hecho en 6 días. Pero el eco del Big Bang, esa radiación fósil que aún baña el cosmos, nos dice otra cosa. El universo tiene casi 14.000 millones de años. La Tierra, con sus montañas y océanos, sus desiertos y selvas, surgió hace unos 4.500 millones. El abismo entre el relato y la realidad es tan grande que la comparación resulta casi grotesca. Es como pretender que la historia de un anciano de 80 años se condense en el parpadeo de un segundo. Luego está el orden de los hechos. El Génesis sitúa a las plantas antes que al sol, pero sin sol no hay fotosíntesis, no hay vida vegetal posible. Es un error tan elemental que solo puede explicarse porque quienes contaron esa historia miraban el mundo con los ojos de su tiempo, sin más guía que la intuición y el mito. ¿Y qué decir del origen de la vida? El relato bíblico pinta un cuadro de actos instantáneos. Dios dice, y las cosas simplemente son, animales creados como piezas terminadas de un juego divino. Pero los fósiles cuentan otra historia, una epopeya de cambios lentos, de millones de años de transformaciones. Bacterias que dieron paso a organismos complejos, peces que conquistaron la tierra, reptiles que se alzaron y dieron paso a mamíferos, aves, primates. Un árbol de la vida lleno de ramas, bifurcaciones, extinciones y renacimientos. No hubo creación súbita, hubo un proceso, una danza evolutiva sin director, sin guión previo. Y dentro de nosotros está la prueba definitiva, el ADN. Un lenguaje escrito en espirales de ácido nucleico que guarda la memoria de nuestro linaje. El Génesis dice que venimos de un solo hombre y una sola mujer. La genética demuestra lo imposible de esa idea. Si la humanidad hubiera empezado con solo 2 individuos, estaríamos marcados por mutaciones devastadoras, por una fragilidad genética que habría acabado con nosotros hace miles de años. Nuestros genes cuentan otra historia, la de un grupo de miles de ancestros repartidos en el tiempo y el espacio, un linaje que se cruzó y mezcló, que resistió catástrofes y se adaptó una y otra vez. Y hay más. Compartimos el 98,8% de nuestro ADN con los chimpancés. No somos un acto aparte de la creación, somos parientes cercanos en el árbol de la vida. En nuestro genoma están las huellas de antiguos virus que infectaron a nuestros ancestros comunes. Son errores de copia, cicatrices compartidas que revelan el parentesco. La posibilidad de que estos patrones se repitan por azar es nula. La ciencia no nos ofrece un cuento sencillo, pero nos da algo más grandioso. El relato verdadero de nuestra conexión con todo lo que vive. Y sin embargo, pese a la evidencia abrumadora, el mito sobrevive. ¿Por qué? Porque no es un error ingenuo, es un diseño destinado no a explicar, sino a gobernar. El mito de la creación es, en su núcleo, una herramienta de control. No responde a la pregunta ¿de dónde venimos?, sino que implanta la respuesta que conviene al poder. Es una maquinaria psicológica que convierte el nacimiento en deuda. Nacemos ya en falta, nacemos culpables. El pecado original no es un dato sobre el pasado, es una cadena que nos ata al presente, a un orden jerárquico que se presenta como eterno, inmutable, sagrado. Porque una vez que crees que eres defectuoso de nacimiento, ¿quién tiene la llave de tu liberación? ¿Quién se ofrece como intermediario? La casta que administra el perdón, que dicta los dogmas, que reparte las absoluciones.
El mito es el contrato invisible por el cual entregas tu libertad a cambio de la promesa de redención. Y no importa cuán evidente sea la falacia, la fuerza del mito está en que se inocula en la infancia, antes de que puedas cuestionarlo. Spinoza lo vio y lo dijo. El mito, la superstición, la culpa son las herramientas del poder. Son las cadenas invisibles que someten a los hombres más eficazmente que los ejércitos. Convencer al pueblo de que es débil, de que necesita ser guiado, de que la razón es peligrosa y la obediencia, virtud suprema. Esa es la clave del dominio. Así el mito no solo sobrevive, se refuerza, se adapta. Ha cruzado milenios porque responde a una necesidad profunda, a un anhelo de sentido, a un miedo al vacío, y porque ofrece, al precio de la sumisión, el consuelo de un plan, de un propósito, de una redención prometida. Pero ese precio es la libertad, es el derecho a mirarse a uno mismo y decir, soy suficiente. Hoy el mito sigue ahí, como un eco antiguo que resuena en las catedrales, en las escrituras, en las leyes no escritas de la moral tradicional. Pero hemos empezado a ponerlo a prueba. Lo hemos desnudado de sus ropajes poéticos. Lo hemos expuesto a la luz fría de la lógica y la ciencia. Y lo que se revela es algo que no nos degrada, nos libera. Porque lo que parecía un dogma es solo un relato. Y lo que parecía una prisión es solo una puerta que podemos abrir. Llegamos al núcleo oculto de esta historia. La razón por la que fue escrita, el propósito que sirvió y que, aún hoy, sirve. El mito de Adán y Eva no es una simple fábula sobre el origen del hombre. No es un relato inocente que explica de dónde venimos. Es, ante todo, una tecnología de poder. Una herramienta que transforma una narrativa en un... Piensa en esto. El mito establece un orden. Un Dios en la cúspide. Un Dios que crea, que manda, que prohíbe. Debajo, el hombre, hecho del polvo, obligado a obedecer. Debajo del hombre, la mujer, nacida de su costilla, culpable del primer error. Y debajo de todos, la naturaleza, dada en propiedad, en dominio. Es un esquema perfecto, tallado en piedra, que justifica cada jerarquía, cada sumisión, cada desigualdad. Pero lo más brillante y perverso no está en la estructura visible. Está en lo que implanta en la mente. La idea de que nacemos manchados, rotos, defectuosos. El pecado original es la herida que nunca cierra, la deuda que nunca se salda. Porque no es una falta que cometes, es una falta que eres. Así, la culpa se convierte en un estado natural, y la redención en un favor que solo el poder puede conceder. La obediencia ya no es una opción moral, es la única vía de escape del castigo eterno. Esta es la jugada maestra. Primero te convencen de que tienes una enfermedad incurable. Luego te venden la cura. El mito del Génesis es el primer contrato social fraudulento. No pacta entre iguales. Impone desde lo alto un relato que convierte a toda la humanidad en cliente cautivo de la salvación. Un relato que convierte el pensamiento libre en peligroso, la curiosidad en pecado, la disidencia en rebelión contra el orden cósmico. Y el resultado es devastador, porque quien controla el relato controla los actos. La historia que te dice que naciste en deuda te obliga a pasar la vida pagando intereses, rezando, confesando, obedeciendo. Y cualquier protesta contra el sufrimiento, cualquier exigencia de justicia aquí y ahora, se desactiva de raíz. Este mundo es un valle de lágrimas, dicen, y es así por tu culpa. La verdadera recompensa, el verdadero consuelo, está siempre en otro lugar, en otro tiempo, al final de una vida de sumisión. Spinoza lo vio con una claridad que lo convirtió en enemigo de todos los poderes. Vio cómo la superstición, la culpa, el miedo son los barrotes más sólidos de la cárcel de los pueblos. Porque un hombre que teme a su propia naturaleza nunca será libre. Un hombre que cree que la razón es peligrosa y la obediencia, virtud suprema, nunca se revelará. Así, el mito no solo sobrevive, prospera, se adapta, cambia de forma, pero nunca de fondo. Porque mientras exista el miedo, existirá la necesidad de una historia que lo calme. Y mientras haya una historia que calme el miedo, habrá quien la use para mandar. Pero aquí está el giro inesperado. La demolición de este mito no nos deja huérfanos en un universo sin sentido. Nos deja libres,
porque lo que parecía un dogma es solo una historia. Lo que parecía una culpa heredada es solo una narración que podemos abandonar. Lo que parecía el único camino es solo una opción entre muchas. La ciencia y la razón no nos arrebatan un consuelo. Nos ofrecen uno más verdadero, porque nos devuelven la dignidad que el mito nos había negado. Ya no somos prisioneros de un error primigenio. Somos herederos de una historia mucho más grande. La historia real, escrita en los átomos de nuestras células, en las estrellas que nos dieron la materia de la que estamos hechos. La historia de un universo que no necesita un guión para ser asombroso. La historia de una especie que no cayó de un paraíso, sino que se levantó del polvo de las estrellas, que se hizo a sí misma paso a paso, lucha a lucha, generación tras generación. Rechazar el mito no es un acto de destrucción, es un acto de construcción. Es abrir los ojos al mundo tal como es y no tal como nos dijeron que era. Es atreverse a caminar sin el bastón del dogma, sin el amparo de un Padre cósmico, y descubrir que tenemos la fuerza para sostenernos por nosotros mismos. La ciencia nos enseña que no somos ángeles caídos. Somos materia estelar que se pregunta, que busca, que crea. Y eso no es menos sagrado, es infinitamente más. Así llegamos al umbral de una nueva historia. Una historia que no empieza con una culpa, sino con un asombro, que no se basa en la obediencia, sino en la comprensión, que no mira al pasado con nostalgia de un paraíso perdido, sino al futuro con la ambición de construir un mundo mejor. El mito cae, pero lo que se alza en su lugar es más grande, más hermoso y sobre todo, más verdadero. Ahora estamos aquí, en el final de este viaje, frente a los escombros del mito, frente al eco que deja el silencio tras la caída de una historia que nos acompañó durante milenios. Y la pregunta que nos acecha, la que surge inevitable, es esta. Si no somos lo que el mito decía, entonces, ¿qué somos? Si no venimos de un jardín cerrado, de un acto deliberado de creación, si no hay un plan trazado por una voluntad suprema, ¿qué nos queda? El vértigo de esa pregunta es el último bastión del viejo relato. Es el miedo que nos encadena más fuerte que cualquier dogma. El miedo a ser nada, el miedo al vacío. Pero la verdad es otra. La verdad es que lo que el mito prometía, pertenencia, propósito, sentido, no desaparece con su caída, se transforma. Porque lo que realmente somos, cuando el polvo del dogma se disipa, es infinitamente más noble, más asombroso y más digno de respeto. No somos los hijos pródigos de un paraíso perdido. Somos el resultado de un proceso cósmico que comenzó hace casi 14.000 millones de años, cuando el universo emergió de una singularidad, cuando la materia y la energía comenzaron su danza interminable. Somos los herederos de estrellas que ardieron y murieron para forjar los elementos que nos componen. Somos la expresión consciente de un cosmos que, por primera vez, se contempla a sí mismo. Piensa en esto. Ningún mito antiguo, por más bello que sea, puede competir con la poesía brutal y majestuosa de la realidad. Mecanismo de control, y que hace del miedo y la culpa los barrotes de una prisión invisible. Ningún relato de 6 días puede igualar el prodigio de un universo que se expande, que crea galaxias, que da origen a mundos, que permite que, en un rincón perdido de una espiral galáctica, la vida emerja, evolucione, se complique, hasta dar lugar a seres que se preguntan por su origen. No somos los exiliados de un Edén imaginario. Somos exploradores de lo real, arquitectos de nuestro destino. La ciencia y la razón no nos dejan huérfanos, nos devuelven la patria verdadera. Una patria que no está en el pasado ni en el cielo, sino en cada átomo de nuestro ser, en cada célula que lleva la memoria de la evolución, en cada pensamiento que se atreve a mirar más allá de las sombras del mito. Nuestra historia no es una caída desde la perfección, es un ascenso desde la simplicidad. No fuimos perfectos y luego rotos. Fuimos simples y nos volvimos complejos. Fuimos polvo y nos volvimos conciencia. Y eso es el mayor de los milagros. Y aquí está el punto crucial. Sin el mito, sin el viejo relato, ganamos algo que vale más que cualquier paraíso prometido. Ganamos la libertad. La libertad de ser quienes somos sin necesidad de permiso. La libertad de construir un mundo justo no por mandato divino, sino porque entendemos que es lo correcto.
La libertad de amar sin miedo, de pensar sin cadenas, de buscar sin mapa. Ya no obedecemos por terror al castigo o esperanza de recompensa. Actuamos por compasión, por razón, por un sentido profundo de pertenencia al todo. El mito caído deja un espacio, sí, un espacio que el miedo quisiera llenar de inmediato con otra historia, con otra certeza. Pero si resistimos la tentación, si nos atrevemos a habitar ese vacío, descubriremos que no es un abismo. Es un horizonte abierto, sin muros, sin cadenas, sin guías invisibles. Un horizonte que nos invita a ser, a crear, a soñar. El mito era un refugio, sí, pero un refugio pequeño, oscuro, limitado. Lo que la razón y la evidencia nos ofrecen es el universo entero. Así que la decisión está frente a nosotros. ¿En qué historia queremos vivir? ¿En la historia que nos dice que nacemos en deuda, que somos prisioneros de o en la historia que nos cuenta la razón, la ciencia, la verdad? La historia de una especie que surgió de las estrellas, que desafió las probabilidades, que levantó la vista al cielo y se preguntó, y se atrevió a responder. Hoy, ese es el verdadero acto de valentía. No es creer sin pruebas, es mirar el universo sin miedo, es aceptar la libertad con todo su peso, es elegir el camino de la madurez, de la responsabilidad, de la creación consciente. La verdad no teme a las preguntas. La verdad no necesita ser protegida por dogmas ni defendida por castillos de palabras. La verdad se sostiene sola, porque es. Y hoy, al final de este viaje, hemos elegido abrir la puerta, salir de la celda del mito y mirar de frente el infinito. Si estas ideas resonaron contigo, si sentiste el eco de la libertad en estas palabras, comparte este mensaje. Suscríbete. Acompáñanos en este camino de reflexión, de cuestionamiento, de construcción. Porque el pensamiento crítico es un viaje colectivo. Y porque, como diría Spinoza, la verdadera salvación no está en los dogmas ni en los templos, sino en la luz de la razón que cada uno de nosotros puede encender. Gracias por estar aquí. El viaje apenas comienza. Error ancestral que debemos pasar la vida de rodillas, pidiendo perdón por un pecado que no cometimos. Hrana Meir, Serenor, Horn